Durante agosto de 2014, el equipo de búsqueda y rescate del sheriff de San Bernardino, asociado con agentes del Servicio Naval de Investigación Criminal, estuvo semanas buscando a una joven de 19 años que había desaparecido de la base militar donde vivía. Lo último que sabían de ella era que había ido al Parque Nacional Joshua Tree, ubicado en California, Estados Unidos, y allí, dentro del desierto y entre las más de 1000 minas abandonadas, era donde intentaban encontrarla. El 16 de ese mismo mes, justo antes de dar por terminada la búsqueda del día, el experto Doug Billings localizó un agujero en el suelo, un pozo de mina, a 140 pies de profundidad. Divisó algo que lo dejó sin palabras. Entre un montón de escombros estaba nada más ni nada menos que el cuerpo de la joven desaparecida sin vida. Alrededor de su cuello tenía un garrote improvisado, que era un palo con una camiseta de la Infantería de la Marina envuelta alrededor. Debido a aquella prenda, los agentes de la policía no tardaron en pensar que alguien de la base del ejército le había quitado la vida a la joven, pero no entendían cómo. Era una comunidad muy unida, donde todos los vecinos se conocían entre sí y se cruzaban constantemente en todos los locales. ¿Quién podría haber sido capaz de asesinar a aquella chica? Y lo más importante, ¿por qué lo habría hecho? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Erin Evelyn nació el 15 de julio de 1994 en la ciudad de Oak Ridge, ubicada en Tennessee, Estados Unidos. Desde pequeña, demostró un gran amor hacia los animales, sobre todo por los caballos. Le encantaba cuidarlos y tenía un talento especial para domarlos que nadie más podía. Todos quienes conocían a Erin la describían como una niña sumamente tímida, dulce y amable. Pasaba gran parte del tiempo en el East Tennessee Riding Club, donde iba a cabalgar. Le gustaba tanto ese sitio que si hubiera podido, habría dormido allí según afirmaban sus padres. Cuando estaba en quinto año del secundario, Erin conoció a un joven llamado John Corwin, que era un año mayor que ella. Después de un largo periodo de coqueteo inocente, cuando Erin cumplió 16 años, John le pidió permiso a su padre, Bill Evelyn, para pedirle ser su novia. El hombre aceptó, y a partir de entonces John y Erin comenzaron a salir. La familia de la joven aprobaba la relación, ya que consideraban que John era un muy buen chico. Durante los siguientes años, la pareja continuó unida sin mayores problemas. Erin estaba tan enamorada de John que pasaba largas horas escribiéndole bellos poemas. Cuando cumplió 18 años, el joven le propuso matrimonio y ella aceptó. Poco después de fugarse a Las Vegas para casarse, John decidió cumplir su sueño de ser marine y se alistó en el Centro de Combate Aéreo Terrestre del Cuerpo de Marines en 29 Palms. Por ende, la pareja debió mudarse a la base militar ubicada en California. Allí tuvieron que empezar una nueva vida, en un sitio donde no conocían absolutamente a nadie. Erin empezó a trabajar como voluntaria en el White Rock Horse Rescue Ranch, en la cercana Watsonville, y rápidamente logró sentirse a gusto. Pero debido a su entrenamiento, John debía pasar meses enteros en el desierto, dejando a Erin sola en la base militar. Entonces la joven comenzó a ir al refugio de caballos más seguido, para conocer nuevas amistades y sentirse menos sola. Sin embargo, como no tenía muchos vecinos, la tarea se volvió algo complicada. Hasta que finalmente conoció a Nicole y Christopher Brandon Lee, una pareja que también asistía al rancho. A partir de entonces, Erin comenzó a pasar mucho tiempo junto a ellos y su hija de 5 años, Liberty. Christopher también estaba en la base del Cuerpo de Marines de 29 Palms, por lo que cuando John volvió de viaje, conectaron rápidamente. Mientras sus maridos estaban de servicio, Erin y Nicole pasaban por sus respectivos departamentos para tomar algo y charlar. Cuando John y Christopher estaban en casa, las parejas hacían barbacoas en la parrilla que había afuera de su complejo.
o veían películas y programas de televisión. Todo parecía perfecto hasta que Erin y John comenzaron a pelear a menudo por dinero, ya que se acusaban mutuamente de gastar demasiado. La situación marital empeoró a principios de 2014, cuando Erin sufrió un aborto espontáneo. A partir de entonces, la joven se aisló socialmente y se distanció emocionalmente de su marido, que no sabía cómo consolarla. Los meses pasaron y Erin parecía más feliz. Un día, le dio una excelente noticia a su esposo. Estaba embarazada de nuevo. John se alegró, sin saber que detrás de la felicidad de su esposa se escondía un oscuro secreto. El 28 de junio de 2014, Erin despertó a su marido alrededor de las 6 de la mañana. Se despidió de él con un beso y le dijo que iría al Parque Nacional Joshua Tree. Allí exploraría nuevas rutas de senderismo para ella y su madre, que iría pronto de visita. Esto no extrañó al hombre, pero las horas pasaron y Erin no regresó a casa. Preocupado, John llamó a Lore, su suegra. Al oír la noticia de la desaparición de su hija, la mujer pensó en que probablemente se había perdido, ya que no tenía buen sentido de la orientación. John no pensaba lo mismo. Erin no era el tipo de persona que se iba sin decir nada a nadie. Algo realmente malo debía haberle pasado. Tanto él como Lore y el resto de sus amigos intentaron llamarla por teléfono sin éxito. Todo iba directo al buzón de voz. Al caer la noche, Lore ya estaba de acuerdo con su yerno. Algo no andaba bien. 24 horas después de que Erin se despidió de él, John denunció su desaparición ante la policía. Los agentes interrogaron a los vecinos de la base, pero nadie la había visto salir. Fue entonces cuando todas las sospechas se posaron sobre la última persona que la había visto con vida, justamente su esposo. A los policías les parecía por demás extraño que hubiese tardado tanto en denunciar la desaparición. Sin embargo, el joven afirmó no tener nada que ver con la ausencia de su esposa. Fue sometido a la prueba del polígrafo y la pasó con éxito. Además, los agentes realizaron pruebas digitales que les llevaron a concluir que John había estado en la base durante todo el día en que Erin desapareció. Definitivamente, no tenía idea de dónde podía encontrarse. Días después, los agentes encontraron el automóvil de Erin, abandonado varias millas al norte del Parque Nacional Joshua Tree, a donde supuestamente había ido. La situación se enrarecía cada vez más. Para Lore, esto significaba que algo realmente terrible le había sucedido a su hija. La conocía muy bien y sabía que no podía llegar a 29 Palms lo suficientemente rápido a pie. Mientras tanto, el equipo de búsqueda y rescate del sheriff de San Bernardino se asoció con agentes del Servicio Naval de Investigación Criminal para buscar a Erin en el bosque. No fue una tarea sencilla. Tuvieron que recorrer más de 300 acres de desierto y adentrarse en más de 1000 minas abandonadas. Encima, durante esa época del año, las temperaturas alcanzaban los 115 grados. Los perros de rescate sufrían golpes de calor y los agentes se encontraron con abejas asesinas, pero de Erin ni un rastro. Finalmente, la policía pudo realizar una búsqueda en el teléfono de la joven. Al leer los mensajes de texto, se encontraron con algo que podía ser relevante para la investigación. Parecía ser que Erin mantenía una relación amorosa con Christopher, el compañero de la marina de su esposo. Lore indicó a los agentes no saber nada al respecto, pero pensó que alguno de los amigos de su hija sí. Los increpó diciéndoles que si sabían algo sobre el tema, era el momento de decirlo. Finalmente, la mejor amiga de Erin, Jessica Trentham, accedió a hablar con la policía. Para eso, el agente Sean Nash viajó hasta la casa de la joven en Oak Ridge, Tennessee. Jessica relató que Erin y Christopher habían comenzado una apasionada historia de amor meses atrás, desde que él se enteró del aborto espontáneo de Erin. En ese entonces, Christopher se acercó a ella y le comentó que él también estaba pasando por un mal momento. Había regresado de una misión en Afganistán. No se sentía conectado con su familia y jugaba a la ruleta rusa todas las mañanas. Es decir, pensaba seriamente en quitarse la vida. La angustia los unió y comenzaron a pasar más tiempo juntos, tanto romántica como íntimamente. A principios de junio, Erin le contó a Jessica que estaba nuevamente embarazada, pero el padre no era su esposo, sino justamente Christopher. El día previo a su desaparición, Erin le envió un mensaje de texto a Jessica.
Le dijo que Christopher ya sabía que el bebé que estaba esperando era suyo. Supuestamente, estaba muy emocionado y quería contárselo a todo el mundo. El 28 de junio, Erin le envió a Jessica un mensaje de texto diciéndole que iría al desierto con Christopher, donde ese le daría una sorpresa. Ella dijo que no tenía idea de cuál podría ser, pero cuando Jessica le envió un emoji de anillo por mensaje de texto, Erin admitió que estaba emocionada por la posibilidad de una propuesta. Luego de escuchar este relato, las piezas comenzaron a encajar. Los agentes tenían la certeza de que Erin no había ido sola al desierto y debían recabar más información acerca de la última persona que la había visto con vida. Isabel Megley, la dueña del rancho de caballos donde Christopher y Erin pasaban gran parte del tiempo, también ofreció su testimonio. La mujer había notado desde hacía meses que la relación entre Nicole y Christopher no funcionaba. Ella era muy estricta y le decía a su marido todo lo que tenía que hacer. A Christopher le encantaba divertirse y hacer reír a la gente. Por ende, cuando conoció a la simpática Erin, el flechazo fue automático. Si bien la mujer no sabía a ciencia cierta que tuvieran un amorío, ofreció información importante para la investigación. El fin de semana antes de que Erin desapareciera, había tenido una conversación bastante extraña con Christopher. El muchacho le comentó que había ido de excursión al desierto con un amigo. Allí había encontrado la mina perfecta, esa que nadie encontraría jamás. Una afirmación por demás sospechosa. Luego le preguntó si podía quedarse con un tanque de propano blanco, de la marca Blue Rhino, que ella tenía. Isabel le dijo que sí, aunque no sabía para qué quería utilizarlo. Al enterarse de esto, los agentes sospecharon lo peor. El Parque Nacional Joshua Tree tenía miles de minas. Erin podría estar sin vida en cualquiera de ellas, y el tanque que Christopher le había pedido a Isabel podría haberse utilizado para ocasionar un incendio, o quizás un homicidio. Mientras los equipos de búsqueda continuaban con sus tareas, el 1 de julio, los investigadores convocaron a Christopher para una entrevista formal. El muchacho se mostró cooperativo, no solicitó un abogado y admitió que él y Erin habían estado teniendo una aventura emocional. Dijo que ella era alguien a quien podía contarle cosas que no quería contarle a nadie más. También relató que le contó que su esposo la maltrataba físicamente y que la estrangulaba cuando se enojaba. Si bien en un principio él había querido ayudarla con sus problemas matrimoniales, luego las cosas se tornaron románticas. No obstante, aseguró que nunca había ido más lejos que un beso. En un principio, él pensaba que estaba enamorado de ella, pero luego se dio cuenta de que era una vida imaginaria, completamente distinta a la que tenía con su esposa, de la que realmente estaba enamorado. Y aunque Erin le había dicho que lo amaba, y él no sentía lo mismo, continuaron su relación. Finalmente la policía decidió ir al grano. Le dijeron a Christopher que sabían que Erin se reunió con él la mañana que desapareció. Acto seguido, le preguntaron si había ocurrido un accidente o incluso si la había asesinado. Pero Christopher negó rotundamente haber visto a Erin el 28 de junio. Admitió haber estado en el parque, pero cazando y disparando su arma varias veces contra unas rocas. Para ese entonces, los detectives sospechaban firmemente que el muchacho había asesinado a su amante, pero no contaba con pruebas suficientes para arrestarlo. Después de 4 horas de interrogatorio, tuvieron que dejarlo libre. Por mera coincidencia, Christopher terminó su periodo de servicio con los Marines ese mismo fin de semana y sin cargos pendientes en su contra, fue dado de baja con honores, pero la baja significó que tuvo que mudarse de la base, así que se trasladó temporalmente junto a su esposa Nicole y su hija Liberty a una habitación adicional en el rancho de caballos de Isabel. Pocos días después, los detectives volvieron a hablar con la mujer. Durante aquella conversación, ella mencionó casualmente un objeto que, según ella, Christopher había dejado en su auto, una pistola o lanzador de patatas. Eso constituía un delito grave, ya que en California se considera un dispositivo explosivo. Gracias a esa información, la policía consiguió una orden judicial para investigar más seriamente a Christopher. Paralelamente, los investigadores localizaron las fotografías de minas abandonadas que Christopher y su amigo habían tomado la semana anterior a la desaparición de Erin. Los detectives presentaron esas fotografías a Doug Billings, un experto en cuevas y minas. A partir de entonces,
encararon la búsqueda de manera más precisa. Se utilizaron perros que olfatean el olor de restos humanos y cámaras especiales que se bajaban a la oscuridad mediante cables. Algunas minas eran cortas o poco profundas, y un solo miembro del equipo podía explorarlas en cuestión de minutos. Otras minas eran grandes, y era necesario que un espeleólogo trepara o hiciera rapel hasta las profundidades, buscando pistas en cada centímetro. Los días pasaban, y a pesar de la presencia del experto, el equipo de búsqueda seguía sin hallar el cuerpo de Erin. El 16 de agosto, justo antes de dar por terminada la búsqueda del día, Billings localizó un agujero en el suelo, un pozo de mina, en una zona remota del Alto Desierto, cerca del Parque Nacional Joshua Tree. A 140 pies de profundidad del pozo de la mina, rodeado de escombros, estaba nada más ni nada menos que el cuerpo de Erin, sin vida. Alrededor de su cuello, tenía un garrote improvisado que era un palo con una camiseta de la Infantería de Marina, envuelta alrededor. Los investigadores también encontraron casquillos de bala, trozos de varilla de refuerzo y un tanque de propano similar al que Christopher le había pedido a Isabel. Por último, se toparon con una lata de Sprite, con la tapa aún puesta. Todos estos elementos fueron levantados para realizar las pruebas de ADN correspondientes. El cuerpo de Erin fue trasladado hacia el hospital forense para que se llevara a cabo la necropsia. El informe de esta reveló que la joven había fallecido por un traumatismo contundente y estrangulamiento con un garrote. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que fue imposible determinar si realmente estaba embarazada. Si esto hubiera podido confirmarse, el presunto asesino habría enfrentado un segundo cargo de asesinato. Era oficial, Erin había sido asesinada y su amante había estado presente en aquel lugar. Tanto John como Lore llevaron a cabo una vigilia con velas en el granero de Tennessee, donde Erin aprendió a montar. Se acercaron decenas de personas desconocidas para darles el pésame por el deceso de la joven. Los agentes, por su parte, debían actuar rápido para que el sospechoso no se escapara. Luego del hallazgo, los detectives fueron inmediatamente al rancho de caballos para arrestar a Christopher, pero les esperaba una sorpresa. Tanto él como su esposa e hija habían desaparecido. A partir de entonces, los agentes de la NCIS y los alguaciles comenzaron a buscarlo sin parar. Finalmente, la agente del NCIS, Ashley de Cholfen, pudo rastrear a Christopher hasta su estado natal, Alaska. El 22 de agosto de 2014, 6 días después de que se encontraran los restos de Erin, fue arrestado por ser sospechoso del asesinato. Además, allanaron su automóvil, dentro del cual encontraron más pruebas que lo involucraban al crimen. Había un garrote improvisado, similar al que estuvo envuelto alrededor del cuello de Erin. Una vez que el muchacho estuvo tras las rejas, los agentes llevaron a cabo las pruebas de ADN de los objetos encontrados en la mina. La camiseta que formaba parte del garrote improvisado tenía perfil genético coincidente con el de Christopher. Lo mismo sucedía con la lata de Sprite. Como si esto fuera poco, un ex vecino y compañero de la marina de Christopher declaró haber visto el mismo tanque de propano hallado en el lugar de los hechos la mañana que desapareció Erin. El objeto estaba en la parte trasera del jeep de Christopher. Cuando le preguntó sobre eso, el hombre le había comentado que planeaba hacer estallar el pozo de una mina. También se confiscó la computadora de Christopher, donde los peritos descubrieron que buscó información en internet sobre cómo deshacerse de un cuerpo. También encontraron algunos poemas escritos por él. Al parecer, en algún momento previo al asesinato de Erin, su esposa descubrió el amorío y él sintió que ya no podía continuar. Angustiado, Christopher había escrito mucha prosa expresándole a Erin su dolor. Basados en estos hallazgos, los agentes comenzaron a pensar en un posible móvil para el crimen. Probablemente Christopher había intentado terminar la relación con Erin y pensó que la única forma de hacerlo era quitarle la vida. Finalmente, mediante diferentes testimonios de conocidos de Erin y de Christopher, sumados a las pruebas encontradas en el lugar de los hechos, pudieron llevar a cabo una reconstrucción de lo ocurrido, previo y durante, aquel 28 de junio de 2014. Todo empezó cuando Nicole percibió un cambio en Christopher. Lo notaba extraño y distante, por lo que le revisó el celular. Allí vio los mensajes de texto que tenía con Erin.
Le decía que era hermosa y que estaba enamorado de ella. Nicole confrontó a su marido en una discusión que duró horas. Luego le informó a John sobre el asunto frente a Christopher y Erin durante una cena. Debido a eso, la pareja de amantes terminó brevemente su relación. John estaba decidido a que su matrimonio funcionara y creyó en las palabras de Erin, pero varias semanas después, los amantes volvieron a escabullirse juntos. Pero el tiempo no los ayudaba. El periodo de Christopher en la infantería de marina debía finalizar el 4 de julio de 2014, después de lo cual, él, Nicole y Liberty tenían previsto regresar a Alaska. A finales de junio de 2014, Christopher comenzó a pensar qué rumbo quería que tomara su vida. No sabía si continuar viviendo con su esposa e hija o apostar todo por su nuevo amor. Finalmente resolvió enviarle un mensaje de texto a Erin e invitarla al Parque Nacional Joshua Tree para una sorpresa. La pareja de amantes se reunió para lo que Erin creyó que sería una velada romántica, con una propuesta de matrimonio, pero una vez dentro de la mina, comenzaron a discutir acaloradamente. Supuestamente Christopher le habría dicho que no aguantaba más presiones y que quería quitarse la vida. En un momento dado, mientras estaba allí, agarró un arma y comenzó a jugar a la ruleta rusa con ella. Pero no se animó a quitarse la vida, y minutos después, le dijo a Erin que se mudaría a Alaska con su familia y que su relación estaba terminada. La muchacha no aceptó esto. Le dijo a Christopher que quería mudarse a Alaska con él y ser parte de la vida de su hija. Eso enfureció al muchacho, quien le dijo que no quería que fuera una madre para Liberty. La pelea escaló al punto en que Christopher decidió quitarle la vida a Erin. Dominado por la ira, se acercó a la joven por detrás y la estranguló durante al menos 5 minutos. Luego la soltó y el cuerpo de Erin cayó al suelo. Christopher pasó 30 segundos comprobando si estaba sin vida y al no encontrar señales, decidió arrastrar el cuerpo hasta el pozo de la mina. Acto seguido lo empujó hacia adentro. Se marchó sin mirar atrás, pensando que se mudaría a Alaska y nadie descubriría el terrible crimen. En octubre de 2016, luego de un cambio de sede, y más de 2 años después de que Erin se despidiera de su marido con un beso, Christopher fue al juzgado por el cargo de asesinato en primer grado, en un tribunal de San Bernardino. La madre de Erin estuvo presente en la sala, llena de una calma inquietante. Estaba segura de que el asesino de su hija sería condenado. Al comienzo de la audiencia, el fiscal adjunto, Sean Daggerty, le preguntó a Christopher si él era quien había asesinado a Erin, y el acusado respondió que sí. Acto seguido, los fiscales mostraron una fotografía del cuerpo de Erin en una pantalla situada justo detrás del estrado de los testigos, donde Christopher estaba sentado. El abogado del sujeto, David Colenites, interrogó brevemente a su cliente, intentando recalcar que el asesinato no fue premeditado. Para confirmar esto, el acusado dio un giro de 180 grados a la versión de los hechos que todos conocían. Dijo que mientras estaban fuera de la mina, en el Parque Nacional Joshua Tree, decidió increpar a Erin sobre algo que estaba dando vueltas en su cabeza desde hacía semanas. Había notado que estaba demasiado cercana a Liberty y creía que había abusado íntimamente de ella. Según este nuevo testimonio, Erin le habría confirmado el abuso, motivado por la ira que aquello le generaba. Christopher procedió a estrangularla quitándole la vida. Luego de terminar su relato, volvió a afirmar que tomó la decisión de ultimar a Erin porque perdió los estribos. El odio que sintió ese día era algo que no quería volver a experimentar nunca más. La sala del tribunal quedó extremadamente silenciosa, mientras todos intentaban asimilar el horror de aquel relato. El fiscal, por su parte, no tardó en afirmar que esta versión de los hechos era descaradamente falsa. El simple hecho de que una chica de 19 años como Erin estuviera en medio del desierto con un ser querido y, según él, confesando haber cometido un crimen horrible, era sumamente extraño. Además, ni Christopher ni Nicole habían llamado a la policía para denunciar el supuesto abuso y tampoco habían llevado a Liberty a un médico para que la revisara. El fiscal también alegó que si Christopher realmente se hubiera dado cuenta de que estaba llevando a cabo un acto terrible, en cualquier momento de los 3 minutos durante los cuales estranguló a Erin, podría haber parado. El no haberlo hecho demostraba aún más premeditación y deliberación. Para Daggerty, era evidente que Christopher había traído a Erin hasta el desierto para quitarle la vida y rehacer su vida junto a su familia en Alaska.
Durante casi 2 meses, los miembros del equipo de búsqueda intentaron encontrar a Erin, mientras que Christopher les decía constantemente a los detectives que no tenía idea de dónde estaba. Si tan solo se hubiera tratado de un momento de ira, habría confesado el homicidio y guiado a los agentes hacia el cuerpo. Por último, no había admitido su participación en el crimen cuando fue arrestado, sino que eligió hablar recién cuando estuvo en el tribunal frente a una audiencia. Para el fiscal, el acusado solo quería llamar la atención. Ante esto, Christopher respondió que había tenido miedo de decir la verdad y que pensaba que podría salirse con la suya. Durante el periodo de búsqueda, aún estaba muy enojado por el presunto abuso de Erin a su hija, por lo que no quería que nadie la encontrara, pero ya no temía decir la verdad y creía que la gente tenía que saber lo que hizo. Horrorizada ante las acusaciones del imputado, la madre de Erin pidió leer una declaración ante el tribunal. Expresó que no podía entender por qué alguien podía pensar que el asesinato estaba bien, cómo eso solucionaría sus problemas. Para ella, todo lo que Christopher tendría que haber hecho era mudarse a Alaska y cambiar su número de teléfono. Finalmente, el fiscal presentó un desfile de testigos y tras 8 días de testimonios desgarradores, terminó su caso mostrando a los jurados el poema de amor que Christopher le escribió a Erin. Este probaba que la relación entre ambos había sido intensa y que él realmente se había debatido entre su nuevo amor y su vida conyugal. Durante los alegatos finales, los abogados defensores volvieron a argumentar que su cliente era culpable únicamente de homicidio involuntario, no de asesinato en primer grado, pero los jurados no pensaban lo mismo. Estos concluyeron que Christopher asesinó a Erin luego de acecharla, planear el crimen y atraerla hacia donde le quitaría la vida, lo que constituía un agravante de la pena. El 3 de noviembre de 2016, unos días después de que Christopher admitiera haber estrangulado a Erin, durante un ataque de ira fuera de la remota mina, el jurado del Tribunal Superior del Condado de San Bernardino llegó a su veredicto. Durante la lectura del mismo, el acusado se sentó en silencio y miró fijamente hacia adelante. Christopher, de 27 años en ese entonces, fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El martes 29 de noviembre de ese mismo año, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal de distrito del condado de San Bernardino, Mike Ramos, publicó un comunicado luego de que concluyera el juicio. En el mismo expresó que el homicidio de Erin era un crimen terrible, en el cual el asesino no mostró ningún respeto por el valor de la vida humana. Luego añadió que Erin era solo una niña con toda una vida por delante, y ahora todo lo que quedaba era su recuerdo. Luego de que terminó la investigación, los restos de Erin fueron incinerados, y John se quedó con las cenizas. Junto a otros miembros de la familia de la víctima, colocaron algunas de las cenizas en pequeños colgantes para llevarlas siempre junto a ellos. Doug Billings, el experto en minas que encontró el cuerpo de Erin, creó un monumento improvisado cerca del Parque Nacional Joshua Tree, llamado el Jardín de Erin. La madre de la joven visita aquel sitio cada tanto para recordar a su querida hija cuya vida fue terriblemente arrebatada. Si bien lo que hizo Erin en su relación estuvo mal, y no hay manera de justificarlo, aunque la chica se negara a terminar la relación con Christopher, él tenía 1000 maneras de alejarse, y ninguna incluía el asesinato. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Puedes encontrarme como Criminalista Nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en cualquier plataforma de streaming de audio de tu preferencia. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.